Pues bienvenidos a una clase más del Srimad Bhagavatam. Vamos a compartir, yo creo que 2 versos, nos da tiempo porque el primero es muy cortito. Entonces vamos a intentar que sean 2 versos. A ver, ¿ven bien la pantalla? Sí, madre. Sí, se ve bien. La Bhagavatam, Bueno, la creación. exacto. Entonces estamos en nuestra clase de Srimad Bhagavatam, estamos en el canto 1, que se llama La Creación, y es el capítulo 2, que se llama Divinidad y Servicio Divino. Hoy vamos a compartir el texto 25 y 26. Y vamos a comenzar por nuestros pranams. Om Anyanyati Miranasya Jananjana Salakaya Chaksurun Militam Jena Tasmei Sri Gurave Namaha. ¿Alguien me quiere ayudar con la Sí, traducción? madre. Nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Para nuestro pranam, a nuestro maestro espiritual Srila Paramadvaiti. Nama Om Vishnu Padaya Divyayana Pradayine Srimate Paramadvaiti Swaminyasi Rupine Saranagata Bhaktevya Sudha Bhakti Vidayine Vishuddha Bhakti Siddhanta Dharadhara Nisevine. Ofrezco mis respetuosas reverencias a su santidad Srila Bhaktialoka Paramadvaiti Swami Maharaj, quien en la forma de un sanyasi se encuentra viajando por todo el mundo entregando el amor divino, Shuddha Bhakti, a los devotos rendidos de la línea que desciende de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati a través de Srila Prabhupada y Srila Sridhar Maharaj. Gracias. Vamos con el pranam de Srila Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shundavadi Pachatya Deshatarine. ¿Alguien con la traducción? Ofrezco mis más respetuosas. Ya se movió. Sí, se movió. Ofrezco mis más respetuosas reverencias a su divina gracia, a Vedanta Swami Prabhupada, quien es muy, muy querido por el Señor Krishna, debido a que la tomado refugio a sus pies de loto. Nuestras respetuosas reverencias a ti, oh Maestro Espiritual, sirviente de Sarasvati Goswami, tú muy, muy bondadosamente estás. Es que aquí tiene una letra, no le alcanzo a ver. Al mensaje del Señor Chaitanya Deva y liberando a los, hasta ahí alcanzo a ver. Es que no encontré mis lentes. Perdón. Muchas gracias, Mataji. Y liberando a los países occidentales, los cuales están llenos de impersonalismo y nihilismo. Y vamos con los pranams que acostumbramos antes de leer nuestro Srimad Bhagavatam. Narayam Namaskritya Naram Chaiva Narotanam Devim Saraswatim Vyasam Tato Yayamudirajet. Antes de recitar perdón, sí, Prabhupada, adelante. Prabhupada, adelante.
Gracias. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el medio mismo de la conquista, uno debe de ofrecer respetuosas reverencias a la personalidad de Dios Narayan, a Narayan Rishi, el ser humano supremo, a Madre Saraswati, la diosa de la erudición, y así la Vyasadeva, el autor. Gracias. Nasta prayas padresu nityam bhagavata sevaya bhagavati utama shloke bhaktir bhavati naistiki. Mediante la asistencia regular a clases sobre el Bhagavatam y mediante la prestación de servicio al devoto puro, todo lo que es problemático para el corazón es destruido casi por completo, y el servicio amoroso a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Irrevocable. Muchas gracias. Entonces ahora sí vamos a entrar con el texto 25. Hoy vamos a compartir primeramente el texto 25. El texto dice: Vejire munayotagre bhagavatam adoksayam satvam vishudam semaya kalpante nutaniha. La traducción nos dice: anteriormente, todos los grandes sabios le prestaban servicio a la personalidad de Dios, debido a la existencia de Él por encima de las tres modalidades de la naturaleza material. Ellos lo adoraban para quedar libres de las condiciones materiales y así obtener el beneficio máximo. Todo aquel que siga esas grandes autoridades es merecedor también de ser liberado del mundo material. Significado por Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Yay. Jai. El propósito de practicar la religión no es ni el de beneficiarse con alguna ganancia material, ni el de obtener el simple conocimiento con el cual distinguir la materia del espíritu. El objetivo fundamental de las prácticas religiosas es el de liberarse del cautiverio material y recobrar la vida de libertad del mundo trascendental, donde la personalidad de Dios es la persona suprema. Por lo tanto, las leyes de la religión las promulga directamente la personalidad de Dios, y con excepción de los Mahayanas o los autorizados agentes del Señor, nadie conoce el propósito de la religión. Hay 12 agentes en particular que conocen el propósito de la religión, y todos ellos le prestan servicio trascendental a él. Las personas que desean su propio bien pueden seguir a estos Mahayanas y obtener así el beneficio supremo. Aquí terminamos con nuestro texto 25. Entonces, ay, no se quiere salir. ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces vamos a ver que nuestro texto 25, muy cortito pero muy conciso, con una información muy directa. Nuestro texto 25 nos está hablando de algo muy importante. Cuando nosotros queremos seguir en nuestro avance espiritual, tenemos que tener clara la meta, porque si no, ¿hacia dónde vamos? Pero aquí mismo nos dice, muy poca gente sabe cuál es la meta de la religión, a excepción de unas personas conocidas como Mahayanas. Pero para eso están aquí las escrituras, donde el Señor mismo directamente nos habla de para qué existe la religión. Y bueno, aquí nos dice, la religión no es para obtener ganancias materiales o para obtener conocimiento. La religión son reglas que nos da la misma personalidad suprema para poder llegar a la trascendencia, para salir de las modalidades de la naturaleza material
para ya no estar encarcelados por esas modalidades y poder estar en la parte trascendental, en la felicidad trascendental. Y bueno, aquí nos habla de unos Mahayanas, es decir, de las personas o las entidades que ya han superado estas tres modalidades de la naturaleza material y que son ejemplo para nosotros y que imparten el conocimiento y nosotros seguimos a través de sus enseñanzas. Es decir, son los maestros espirituales, los devotos ya liberados, los devotos puros, los gurús, personalidades muy, muy grandes espiritualmente, a los que ya podemos seguir en su ejemplo y en su instrucción. ¿Les da alguna duda por aquí? No, todo claro. No. Perdón, los nombres de los 12 Mahayanas, ¿me podrían leer, Mataji? Ujú. Sí, sí, sí. Se dice que hay 12 Mahayanas, digamos que principales. Mahayana quiere decir el grandes almas. Ujú. Y bueno, creo que aquí los pueden ver, no sé si esté muy chiquito. Pero bueno, como grupo de los 12 Mahayanas, sí están establecidos y son el señor Brahma, el señor Shiva, Narada Muni, Swayambhuva Manu, Kapila Manu, los 4 Kumaras, Prahlad Maharaj, el rey Janaka, Bhishma, Bali Maharaj, Sukadeva Goswami y Yamaraj. Y por Gracias. supuesto, hay más, hay más Mahayanas, hay más grandes almas que se definen porque ellos ya han trascendido las 3 modalidades de la naturaleza material. ¿Se acuerdan que ayer el verso nos hablaba de que, bueno, ayer y anteriormente, los versos nos hablaban de que hay que acercarnos a la modalidad de la bondad, porque a partir de ahí es muy fácil avanzar espiritualmente. Es más sencillo que el conocimiento se nos quede y que además podamos entender las instrucciones que nos dan las escrituras. La modalidad más beneficiosa era la modalidad de la bondad. Sin embargo, también nos hablaba el Bhagavatam de que aún así la modalidad de la bondad sigue siendo una modalidad de la naturaleza material y la meta es que en determinado momento estemos tan entrenados que podamos trascender esas 3 modalidades, que ya no nos afecten y que ya no estemos ligados a esas 3 modalidades y por lo tanto nos podamos dedicar al servicio devocional sinceramente. Entonces, las modalidades son las características de la materia. Nosotros como entidades que estamos conociendo, que estamos investigando, que estamos acercándonos al conocimiento trascendental, nuestra meta debe ser trascender esas 3 modalidades para entonces sí realizar un servicio devocional genuino. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Sí, Mataji, todo bien, gracias. ¿Ninguna pregunta? Vamos entonces. ¿Alguna pregunta? Sí. 12 personalidades tienen seguramente algunas características que las definen. ¿Las podemos conocer? Sí, esas características las vamos a ver en un poquito más adelante en los mismos versos, pero sobre todo son características tales como que siempre están pensando en la suprema personalidad de Dios, que no son envidiosos, que son entusiastas en su prédica, no son violentos, siempre saben llevar la situación y a las personas
sin molestar a ni uno a uno o a otro. Sí, vamos a ver las características, pero uno puede ver a esas personas, por ejemplo, en el señor Capila, bueno, en realidad en todos, ¿no? Pero que son personas muy mesuradas, muy equilibradas, que no se enojan fácilmente, no explotan de ira, no tienen deseos personales. Bueno, ese tipo de características los convierten en Mahayanas. Por eso hablábamos de que hay 12 Mahayanas, pero también vamos a encontrar afortunadamente en esta vida aquí conviviendo con nosotros, personalidades que se acercan mucho a lo que es la devoción pura. Y estos son pues los maestros espirituales. Nosotros podemos ver a nuestro maestro espiritual que más bien siempre está haciendo esfuerzos para que todos sus discípulos estén bien. No tiene nada, materialmente no tiene un auto, ni una casa, ni nada, ¿no? Él está a la voluntad de Krishna. Entonces, esas son las características de los Mahayana. Pero vamos a ver más características más a fondo de, por ejemplo, estos que nos mencionan ahorita, de los 12 Mahayanas, un poquito más adelante en el Bhagavatam. ¿Ok? No se duerman. Aquí estamos, aquí estamos. Sí, Aquí sí. estamos, madre. Sí, Bueno, madre, aquí estamos. vamos a seguir vamos a entrar al siguiente, ay, miren, me salté mucho. Vamos a entrar al siguiente texto, ¿ok? Porque este estuvo cortito y nos da tiempo muy bien. Entonces, el texto 26 del capítulo 2 del canto 1 dice así. Mumuksa Bogora Rupan Idvabuta Patinata Narayan Kalaha Shanta Vayanti Anusuya Anasuya Vaha. La traducción dice, a aquellos que están muy interesados en la liberación, ahí tenemos algunas características. No son envidiosos, indudablemente, y respetan a todos. Sin embargo, ellos rechazan las horribles y espantosas formas de los semidioses y adoran solo la supremamente bienaventurada forma del Señor Vishnu y sus porciones plenarias. Un verso que toca fibras sensibles, pero ya estamos viendo que una de las características de los Mahayanas. Los que están interesados en la liberación no son envidiosos, respetan a todos, rechazan las horribles y espantosas formas de los semidioses y adoran solo las supremamente bienaventuradas formas del Señor Vishnu y sus porciones plenarias. Significado por Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada aquí. Yay. Ya. Yay. La Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, quien es la persona original de las categorías Vishnu, se expande en dos diferentes categorías, a saber, las porciones plenarias integradas y las partes integrales separadas. Las partes integrales separadas son los servidores y las porciones plenarias integradas de Vishnu Tattvas constituyen los venerables objetos de servicio. Todos los semidioses apoderados por el Señor Supremo son también partes integrales separadas. Ellos no pertenecen a las categorías de Vishnu Tattvas. Aquí tenemos a los Vishnu Tattvas. Recordemos que los Vishnu Tattvas son expansiones completas
de la Suprema Personalidad de Dios. Se presentan de diferente manera según el momento y la población que se esté desarrollando, pero tienen todas las características de la Suprema Personalidad de Dios. Hay muchos, pero los más conocidos son los llamados 10 avataras, que comienzan con Matsya, Kurma, Varaha, Nrsimha, Vamana, Parashurama, el señor Ramachandra, el señor Krishna, Buda y Kalki Avatar. Los Vishnu Tattvas son seres vivientes tan poderosos como la forma original de la personalidad de Dios, y ellos exhiben diferentes categorías de poder tomando en consideración los diferentes tiempos y circunstancias. Las partes integrales separadas son poderosas de manera limitada. Ahí ya estamos hablando de los semidioses. Las partes integrales separadas son poderosas de manera limitada. Ellas no tienen ilimitado poder como los Vishnu Tattvas, de manera que uno nunca debe clasificar a los Vishnu Tattvas o a las porciones plenarias de Narayan, la personalidad de Dios, en las mismas categorías que las partes integrales. Si alguien lo hace, se convierte de inmediato en un pasandi, que quiere decir un ofensor. En la era de Kali, muchas personas necias cometen esas ofensas ilícitas e igualan las dos categorías. Entonces, no debemos confundirnos, no debemos poner en el mismo grupo a los Vishnu Tattvas, a las encarnaciones plenarias de Dios, y a los semidioses. Los semidioses tienen un poder limitado. Las partes integrales separadas tienen diferentes posiciones desde el punto de vista de los poderes materiales, y algunas de ellas son, por ejemplo, Kala Bhairava, Samsana Bhairava, Sani, Mahakali y Chandika. Estos semidioses son adorados principalmente por aquellos que se encuentran en las categorías más bajas de la modalidad de la oscuridad o la ignorancia. Otros semidioses como Brahma, Shiva, Surya, Ganesh y muchas deidades similares son adorados por hombres influenciados por la modalidad de la pasión e impulsados por el deseo de disfrute material. Pero aquellos que verdaderamente están situados bajo la influencia de la modalidad de la bondad, Sattva Guna, de la naturaleza material, adoran únicamente a los Vishnu Tattvas. Los Vishnu Tattvas se presentan con varios nombres y formas, tales como Narayan, Damodar, Vamana, Govinda y Adoksaya. Los brahmanas capacitados adoran a los Vishnu Tattvas representados por el Salagram Shila. Este que están viendo aquí en la pantalla es una Salagram Shila. Y algunas de las castas superiores, como los Kshatriyas y los Vaishyas, también adoran generalmente a los Vishnu Tattvas. Los brahmanas altamente capacitados que están situados en el plano de la modalidad de la bondad no guardan ningún resentimiento en contra del modo de adoración de otros. Ellos tienen un gran respeto por los semidioses, aun a pesar de que estos tengan una apariencia espantosa como Kala Bhairava o Mahakali. Ellos saben muy bien que esos horribles aspectos del Señor Supremo son todos servidores diferentes del Señor bajo diferentes condiciones, mas aún así rechazan la adoración tanto de los aspectos horribles de los semidioses como de los atractivos, y se concentran únicamente en las formas de Vishnu, pues están sumamente interesados en liberarse de las condiciones materiales. Los semidioses, incluso hasta la etapa de Brahma, que es el supremo de todos los semidioses, no pueden ofrecer la liberación a nadie.
Hiranyakashipu se sometió a un severo tipo de penitencia para lograr la vida eterna, pero la deidad que adoró Brahma no pudo satisfacerlo con una bendición semejante. Así que Vishnu y nadie más recibe el nombre de Muktipada, o la personalidad de Dios que puede otorgarnos Mukti. Mukti quiere decir liberación. Los semidioses, que son como las demás entidades vivientes del mundo material, son todos liquidados en el momento de la aniquilación de la estructura material. Ellos mismos son incapaces de obtener la liberación, es decir, de darles la liberación a sus devotos. Los semidioses únicamente pueden conferirle a los adoradores algún beneficio temporal, mas no el beneficio máximo. Esta es la única razón por la cual los candidatos a liberarse rechazan deliberadamente el proceso de adorar a los semidioses, si bien no son irrespetuosos con ninguno de ellos. Ok. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Excelente, Sí. Mataji. Excelente, Muchas madre. felicidades. Bueno, pues entonces aquí tenemos un verso muy bonito que les decía toca fibras sensibles, porque todos, el común de la gente, tenemos una inclinación por algún semidios, por algún aspecto del Señor Krishna, en alguna forma que nos convenga materialmente. Aquí en México, por ejemplo, nosotros vemos cada 28 de mes que salen muchos adoradores del Señor, San Judas Tadeo. San Judas Tadeo. Ujú. O el 12 de diciembre con la Virgen. O el 12 de diciembre con la Virgen. Nosotros adoramos, tenemos afición por algún aspecto del Señor, y debemos entender que estos santos, la Virgen, estas imágenes son aspectos también del Señor Supremo, en la forma que conviene a la población y al momento. ¿Mm? Pero también son aspectos del Señor, cuando tienen ese poder de dar fe a tantas personas, pues también son mahayanas. También en ellos mismos se puede ver las características de los mahayanas. Podemos ver que los santos justamente son santos porque no son envidiosos, porque siempre están pensando en Dios, porque defienden su prédica, porque defienden las creencias, porque tratan de hacer beneficio a los demás. Y por supuesto nosotros, de manera natural, tenemos una necesidad de tener fe en algo, y esa fe la centramos en este tipo de aspectos, como los mahayanas, como los santos, como las vírgenes, como todo lo que vemos que nos despierta una fe, una religiosidad. ¿Mm? Sin embargo, las escrituras nos dicen también esos aspectos, aunque son partes de Dios, son aspectos parciales, son aspectos limitados. No es lo mismo adorar a San Juditas Tadeo, adorar a la Virgen de Guadalupe, no es lo mismo adorar a Ganesh, no es lo mismo incluso adorar a Shiva que adorar a la Suprema Personalidad de Dios, porque la Suprema Personalidad de Dios sí es el Dios Supremo, que tiene todas sus opulencias ilimitadamente. Y Él nos va a dar una fe y unas enseñanzas mucho más arriba de lo que nos pueda dar cualquier aspecto parcial del Señor Supremo. Y algo muy importante que nos remarca aquí la escritura es que aquel que esté interesado en su crecimiento personal, una de las características principales es que tolera todas las formas de religión que pueda haber. Entonces, es importante que cuando nosotros veamos, por ejemplo, que nos están tocando los testigos de Jehová, o nos están tocando a la puerta cualquier otra religión,
no caigamos en la parte de pelearnos con alguien que nos está predicando acerca de un modo diferente de fe. En las mismas escrituras dice, si uno tiene la necesidad, si uno tiene la aspiración de llegar a un crecimiento espiritual, una de las características es que tiene que desarrollar la tolerancia por cualquier manifestación de fe. Entonces, si nosotros queremos ser buenos devotos, Vaishnavas provechosos, entonces tenemos que aprender a respetar las fiestas de cualquier tipo de religión, las escrituras de cualquier tipo de religión, las imágenes de cualquier tipo de religión, porque debemos entender que estas son formas de llegar a Dios, a la suprema personalidad de Dios, adaptadas a la población en particular. A lo mejor nosotros ya no somos católicos, por decir algo, porque ya no se adapta a nosotros, pero Krishna es tan misericordioso que se presenta ante nosotros a través de un libro, a través de los pasatiempos del Señor Krishna. Entonces, en ese momento, nuestra persona ya está más preparada para una religión basada en el Vaishnavismo. Pero eso no quiere decir que esa es la mejor religión de todas. O sea, sí lo es, pero no quiere decir que tengamos que imponerla a todas. Cada quien tiene su momento, cada quien tiene su proceso y cuando nosotros estamos en el camino espiritual, lo que sí tenemos es mucha alegría, mucha felicidad, mucho entusiasmo, mucho respeto y mucha tolerancia por todos los demás caminos religiosos. Porque sabemos que tener un camino religioso, aventarse como persona a hacer un compromiso con Dios en la forma que sea, es todo un tesoro. Es una oportunidad que no todos tienen, tristemente. Hay personas que incluso desafían y promueven que no creen en ninguna suprema personalidad. Y estas personas pueden estar muy animados en su prédica de ateísmo, sin embargo, en persona, pues están tristes y están inseguros porque según ellos no hay nadie que los cuide. Cuando nosotros ya establecemos, ya aceptamos y ya nos movemos en base a que existe una suprema personalidad de Dios, tenemos de entrada una seguridad y una protección suprema y eso nos hace estar mucho más tranquilos, mucho más dispuestos a encontrar la parte linda de la vida. Por eso es tan importante que respetemos todas las religiones, porque todos son caminos que llevan a Dios y porque todos sirven para lograr la felicidad de cada ser humano. Hay una religión, ahí sí hay una religión para cada ser humano, porque aunque sean muchos católicos, cada uno lleva su catolicismo como puede, porque el proceso es personal y Krishna, en la forma que le quieran decir, tiene muchísima paciencia para esperarnos y de acuerdo con las reglas y regulaciones que hayamos escogido para entrenarnos, sí. Él nos espera hasta que lleguemos a encontrarlo. Y nos espera con los brazos abiertos y nos espera dispuesto a darnos un abrazo enorme y decirnos, te estuve esperando muchísimo tiempo. Ahora estás aquí, nunca nos vamos a soltar, vente conmigo. A eso se le llama liberación. Cuando nosotros ya estamos en contacto directo, íntimo con Krishna, y además cuando sabemos que el contacto directo, íntimo con Krishna no es algo aburrido ni algo que se sufra. Es justamente la felicidad absoluta, la felicidad de hacer un servicio directo a la suprema personalidad de Dios. Cuando nosotros hacemos un servicio devocional directo, estamos poniendo en práctica nuestra verdadera posición en el universo, nuestra verdadera posición en la creación. Somos servidores
pero servidores de Dios. Entonces, cuando logramos encontrar a Dios y logramos servir a Dios, ahí viene la felicidad absoluta, la felicidad suprema. Estamos tan ávidos de desarrollar esa capacidad de servir que por eso en este mundo material servimos a todo. ¿Mm? Servimos al gobierno, servimos al maestro de la escuela, servimos a la comunidad, servimos a nuestros hijos, servimos a nuestras mascotas. Nuestra posición constitucional es de servidores. Y cuando no encontramos a Dios, tenemos una necesidad de servir que canalizamos malamente en cosas materiales, como en un jefe que nos explota, pero lo seguimos sirviendo, aunque nos pague poquito, lo seguimos sirviendo, aunque el esposo nos maltrate, lo seguimos sirviendo, aunque los hijos nos contesten y sean rebeldes, los seguimos sirviendo, aunque nuestras mascotas ni nos reconozcan ni quieran más al vecino, los seguimos sirviendo, porque es una necesidad del alma. Cuando por fin encontramos el aspecto que en verdad tenemos que servir, es decir, cuando encontramos a la Suprema Personalidad de Dios y establecemos la relación de servicio a Él, entonces podemos sentir la verdadera satisfacción, lo que llaman la satisfacción trascendental, es decir, una alegría que no se acaba nunca, una alegría ilimitada, es trascendental. ¿Ok? Sí. ¿Hay preguntas? ¿Comentarios? ¿Reclamaciones? Excelente, Matallí. Ahora sí que muy pedagógicamente su clase, muy ilustrativa. Muchas felicidades, una grata sorpresa. Pues sí, todo muy claro. Ayer, por un ejemplo, ayer mi sobrina hizo una pregunta, en el Face y dice, ¿confiar o no confiar en alguien? Entonces ya varias personas ya le contestan y yo le digo, bueno, es una pregunta muy profunda y muy compleja. Y después vuelve a contestar y me dice, ¿y tú qué piensas, tío? Entonces le digo, depende de qué punto de vista o de qué perspectiva lo veas. Por ejemplo, si lo ves desde el punto de vista materialista, egoísta, de este mundo de explotación, pues no hay que confiar en nadie. Si lo ves desde el punto de vista relativo, pues tampoco. Digo, pero desde el punto de vista del plano absoluto hay que confiar al 100%. ¿Por qué? Porque hay una reciprocidad desde la verdad absoluta suprema, desde la fuente original, el origen de todas las causas. Entonces ahí sí hay que confiar al 100%, porque es una relación amorosa. Y Haribol, Mateo lo quería comentar. Haribol. Sí, así es. Recuerden que en la población, bueno, las entidades vivientes, pues estamos en la naturaleza material. Entonces estamos influenciados por la naturaleza material. Podemos confiar entre nosotros, pues podemos hacer un esfuerzo por no, am, por no traicionarnos, por no quedar mal, pero realmente es muy complicado. Cuando existe alguien que 100% nos va a cumplir en lo que sea, es porque ese es una persona que ha trascendido a las tres modalidades de la naturaleza material o porque es la suprema personalidad de Dios. Entonces, sí, efectivamente, si nosotros lo vemos en un plano material, donde todos estamos sobreviviendo como podemos, es muy difícil que no sentirnos traicionados. Pero si nosotros lo vemos en el plano absoluto, no hay ningún problema. Incluso lo que pareciera que es una traición,
o alguien que nos defrauda en el plano absoluto, pues realmente no lo es y no nos afecta y estamos contentos, no hay ningún sufrimiento. Pero pues sí tenemos que aprender que hay cosas materiales y cosas trascendentales. Entonces en la parte trascendental va a haber una felicidad ilimitada. En la parte material vamos a tener momentos felices, pero momentos felices que se acaban, porque en realidad, como explicaba Srila Prabhupada, en la parte material en realidad no tenemos felicidad, tenemos cese de sufrimiento, momentos en los que cesa el sufrimiento y esos los vemos como felicidad. Pero felicidad absoluta solo en la parte trascendental. Y cuando nosotros estamos cantando nuestras rondas, leyendo las escrituras, escuchando la conferencia de nuestro maestro espiritual, etcétera, ahí estamos caminando hacia el plano absoluto. Y muy pronto vamos a poder conocer lo que es felicidad en verdad. ¿Algún otro comentario? Jai Haribol, Hare Krishna. Haribol. Buenos días a todos los Vaishnavas, Haribol. Un comentario. Om Gyana Timirandasya Gyanan Gyana Salakaya Chaksurmitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhubhya Patitanam Pavanavebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Pues en verdad existen 33 millones de semidioses. Es por eso que en la India hay muchísimos tipos de adoración y nosotros debemos apreciar a los semidioses únicamente cuando hay una conexión con Krishna o con las partes integrales de Krishna. De esa manera uno puede apreciar a ellos, ya que como dice aquí la clase, muy completa, que ellos son limitados y no pueden otorgar el máximo o supremo punto de expectación o de, ¿cómo se diría? De premio para un ser viviente, que es el Satchit Ananda. Y todo eso, pues nosotros estaríamos perdiendo tiempo en adorar algún tipo de semidios. También existen muchas ciencias, la ciencia de la astrología, la ciencia de la Ayurveda, la ciencia del Vastu Shastra, la ciencia de la numerología, la ciencia del yoga, y todas esas ciencias también se deben estudiar cuando hay una conexión con Krishna, con la prédica. Vemos cómo nuestro maestro espiritual nos ha dado el permiso para estudiarlas únicamente cuando el propósito es predicarle a las personas. De otra manera, simplemente nos va a ganar esa erudición, esa satisfacción de pensar que nosotros podemos controlar esta materia. Entonces, el éxito de la vida es el sumum bonum, el encontrarse en la realización espiritual, la autorrealización. Si nosotros nos apartamos, aunque sea un poquito, poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos a enmayar, ilusionar. Entonces vemos que hasta grandes Vaishnavas han caído
en esa ilusión. Hay un pasatiempo donde Narada Muni, por bañarse en el río de la ilusión de Maya, una vida completa, acaba con su familia, con sus parientes, y ya cuando está muy desesperado con todos sus hijos, empieza a suplicarle a Krishna que lo regresa de nuevo a su estado original. Pues muchas gracias, que tengan bonito día. Esperemos que no caigamos en esta ilusión, y por eso siempre pedir el consejo de un Vaishnava para cada acción en nuestra vida, para cada pensamiento, idea, ya que eso nos va a dar gran fuerza y gran semblanza. Que la pasen muy bien. Bonito día. Haribol, Hare Krishna. Haribol, gracias. Gracias, Prabhu, Haribol. Muchas gracias, Prabhucito. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? La verdad es que estuvo muy bonita la clase, me gustó mucho. Y me gustó mucho su explicación sobre los semidioses, los santos y todas estas personalidades que, que usualmente pues son adoradas incluso más que el mismo Dios. He notado, por ejemplo, que los católicos suelen adorar mucho más a la Virgen o a San Judas, o incluso los que terminan adorando a la Santa Muerte o qué sé yo, terminan adorándolos más que al mismo Jesús. Sí, 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 sí. Y por ejemplo, aquí las escrituras, el Srimad Bhagavatam nos hace una descripción muy buena, ¿no? Hay entidades, hay semidioses, como aquí lo llaman, partes integrales separadas de Dios, que tienen un aspecto o que manejan cosas horribles y terroríficas, ¿no? Ahorita que mencionaba la Santa Muerte. Desde la parte hindú, pues tenemos a Mahakali, tenemos al señor Shiva en diferentes aspectos muy terroríficos, O al señor pero hay Yamarash, ¿no? gente. Sí, 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 sí. Y hay gente que los adora porque se identifican con algún beneficio también que les pueden dar ese tipo de personalidades. Son personalidades, no tienen ese poder porque sí, sino porque han caminado un camino espiritual tremendo también, pero pues por gracia del Señor tienen ese aspecto terrorífico, tienen ese encargo de un servicio pues no muy agradable, pero a ellos los siguen también personas. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos bondad, pasión e ignorancia, y en algunas personas se aumenta la ignorancia y entonces se dirigen hacia esos seres. En otros casos que se aumenta la pasión, pues se dirigen a semidioses bonitos como Ganesh, como Shiva en sus aspectos tranquilos, como el señor Indra. Ujú. O sea, las escrituras nos dicen por qué pasa este tipo de cosas, pero nos aclara, no se olviden nunca de que hay un solo Dios y es más fácil, es más sencillo el camino espiritual si centras tu fe en ese Dios supremo. ¿M? Pero bueno, pues no todos tenemos la oportunidad de que nos den esa instrucción. De repente, pues nosotros estamos encaminados en un tipo de religión. Hay algunos tipos de religión que, por ejemplo, no admiten imagen física, imagen material de la Suprema Personalidad de Dios. Eso está bien, pero para uno simple mortal, pues que te digan, existe un Dios, pero no te lo puedes imaginar, es un poco contradictorio y por eso no hay una entrega total. ¿M? Entonces, bueno, pues si hay eso y nos causa conflicto, ese no es nuestro camino espiritual. Hay que encontrar otro camino que sí nos
nos satisfaga, en el que sí encontremos una felicidad por conocer a la Suprema Personalidad de Dios. Por eso tenemos que ver que nosotros somos muy afortunados porque conocemos a Krishna y podemos divertirnos y llorar y amar al niño chiquito, al niño azul que se roba la mantequilla y que hace ver su suerte a las gopis. Podemos ver un aspecto tan íntimo como eso, o un aspecto tan íntimo como sus pasatiempos y sus juegos con Radharani. Son palabras mayores, pero son tan descriptivos que nos permiten llegar a tener un sentimiento hacia él, una entrega hacia la Suprema Personalidad de Dios. Somos muy afortunados de conocer a Krishna porque en su aspecto de Krishna, como la persona original, nos da todas las herramientas para conocerlo íntimamente y hacer un apego a él íntimamente. Bueno, ¿algún comentario más? Sí, Mati, nada más recalcando que somos afortunados precisamente por conocer la variedad, la multifacética formas de Krishna, una forma alegre, devocional, de canto de alegría. Y, por ejemplo, los testigos de Jehová y otras corrientes filosóficas o religiosas, pues son muy serias, muy aburridas, muy áridas, ¿no? Nomás no admiten imágenes, no admiten formas. Entonces es como que es más árido, más serio, como más aburrido, más basándose en las estudios. Claro, muy respetable, pero nosotros, como bien dice usted, somos muy afortunados en conocer la conciencia de Krishna y sabemos que es infinito los límites, los pasatiempos, los lilas de Sri Krishna. Sí, gracias, Matai. Así es. Bueno, pues si no tienen más preguntas, no tienen más comentarios, Perdón, creo que le robé la palabra a alguien, que al igual quería hablar también. ¿sí? Haribol, madre, una pregunta. Yo, Sí. o sea, ¿cuál es la suprema personalidad de Dios que resignifica la energía femenina? La Suprema Personalidad de Dios lo contiene todo, pero digamos que para organizarnos, para que nosotros lo entendamos mejor, se divide en varias partes. Se dice que la Suprema Personalidad de Dios tiene 3 aspectos y no van por donde ustedes creen. Tiene 3 aspectos. Lo vimos cuando el señor Balaram, cuando fue el festival del señor Balaram, yo les mencionaba, Dios Supremo como tal se divide en 3 aspectos. Uno es la fuerza, la capacidad de manifestarse y de seguir adelante en la existencia material, y eso es Balaram. Y otro es el sostén espiritual, el sostén de todo la persona suprema. Esa energía que sostiene es la llamada energía interna de Dios, y esa es Radharani. Radharani como energía interna, como la felicidad interna del mismo Krishna, también representa la parte femenina. Por eso el señor Balaram, el establecerse en este mundo material, es un hombre, y Radharani, que es la fuerza íntima, la energía íntima, la felicidad íntima de la misma Suprema Personalidad de Dios, es una mujer. ¿Mm? Entonces, bueno, en general, quien representa, quien maneja todo este aspecto femenino es Radharani. Y es tan importante
que Radharani y el aspecto de Radharani, el que se llama Ladini Shakti, es el que dirige al mismo Señor Supremo y lo podemos ver más claramente en los pasatiempos entre Krishna y Radharani. Pues ahí si hay un pasatiempo, la que siempre sale ganando es Radharani, porque Krishna se rinde ante ella. A partir del aspecto de Radharani se derivan otras encarnaciones, digamos, otras expansiones, perdón. A partir de esa energía interior que representa Radharani, se separan otro tipo de energías femeninas, como son Saraswati, como son Parvati, como son Lakshmi, que siguen siendo la misma Radharani, pero también en aspectos más parciales, digamos, ¿no? Lo mismo que pasaba con Krishna y los semidioses en general, pasa con Radharani y diferentes energías femeninas. Por ejemplo, Saraswati, que es la diosa del conocimiento y tiene sus propios pasatiempos y tiene sus propias características y sus reglas y regulaciones, pero a final de cuentas proviene de la mismísima energía interna que es Radharani. ¿Sí contesté? Maravillosamente, como siempre. Bueno, ¿algo más? ¿Un comentario más? Nada. Bueno, entonces vamos a dar por terminada nuestra reunión de hoy. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado y que me tengan paciencia. Hoy hicimos un bonito experimento con imágenes. Bueno, pues todavía hay algunas fallas, pero muchas gracias por permitirme jugar un poquito en estas reuniones y y bueno, pues vamos a dar por terminado nuestra reunión de clases sobre el Srimad Bhagavatam. Entonces leímos los textos 25 y 26 del capítulo 2 del canto 1. Muchas gracias. Srimad Bhagavatam ki Yay. jai. Ya. Hari Bol, Hare Krishna. Muchas gracias, Mataji, muy bonita clase. Haribol, Haribol. déjenme. Haribol, buen fin de semana.